Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Wicked Parte 2. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Wicked Parte 2 es una próxima película musical estadounidense de fantasía dirigida por John M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox. La secuela de Wicked, 2024, adapta el segundo acto del musical teatral de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basó libremente en la novela de Gregory Maguire, de en sí misma a una reimaginación de la novela de L. Frank Baum de 1900 El maravilloso Mago de Oz y su adaptación cinematográfica de 1939. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marisa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum repiten sus papeles de la primera película. Ambientada en la Tierra de Oz antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la trama sigue a Elphaba y Glinda abrazando sus nuevas identidades como la malvada bruja del oeste y Glinda la buena, y cómo sus acciones cambiarán su amistad y a Oz. Universal Pictures y Mark Platt, productores del musical, anunciaron la adaptación cinematográfica en 2012. Tras un largo desarrollo y múltiples retrasos, en parte debido a la pandemia de COVID-19, Chu fue contratado como director, con Erivo y Grande incorporados al reparto en 2021. La adaptación se dividió para evitar omitir puntos de la trama y desarrollar más a los personajes. El rodaje de ambas películas comenzó en diciembre de 2022 en Inglaterra, se interrumpió en julio de 2023 por la huelga de SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó y concluyó en enero de 2024. Wicked For Good se estrenará por Universal Pictures en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Premisa: años después de los sucesos de Wicked, 2024, Elphaba Thorpe, ahora conocida como la malvada bruja del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como fugitiva. Mientras tanto, Glinda Opland, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras enfrentan las consecuencias de sus actos, su relación se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale desde Kansas, que cambiarán la tierra de Oz para siempre. Elenco: Bailey, Erivo y Grande, LR, repetirán sus papeles como Fiyero, Elphaba y Glinda respectivamente en la segunda película. Cynthia Erivo como Elphaba Thorpe,
una joven incomprendida que nació con piel verde y que ahora es conocida como la malvada bruja del oeste. Ariana Grande como Glinda Upland, una joven popular que ahora es conocida como Glinda la Buena. Jonathan Bailey como Fiyero Tigelar, un príncipe Winky y capitán de la Guardia del Mago. Jeff Goldblum como el maravilloso Mago de Oz. Marisa Bode como Nessaros Trop, la media hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland. Ethan Slater como Buck Woodsman, un Munchkin que trabaja como sirviente para Nessaros. Michelle Yeoh como Madame Morrible, la exdecana de hechicería de la Universidad Shees, que trabaja para El Mago. La segunda película de la adaptación cinematográfica, en 2 partes de John M. Chu, del aclamado musical de Broadway, se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025, casi exactamente un año después del estreno de Wicked. Wicked for Good, cuyo título oficial se anunció el 16 de diciembre, verá a las brujas de Oz, Galinda, Ariana Grande, también conocida como Glinda la Bruja Buena, y Elphaba, Cynthia Erivo, también conocida como la malvada bruja del oeste, continuando la historia que comenzó con la primera película. El primer vistazo al póster de Wicked, For Good, se vio en la CinemaCon 2025. En la imagen, Elphaba Erivo luce perfecta en todo su esplendor de bruja malvada, mientras que Glinda Grande se asemeja a la Glinda Buena a la que están acostumbrados los fans de El Mago de Oz. El eslogan del póster, Transformarás, hace referencia al icónico dueto del musical de Broadway e inspiración para el título de la película, For Good. La canción es una de las más reconocibles de Wicked después de Defying Gravity. Wicked, que se estrenó en cines el 22 de noviembre, tuvo el mayor estreno para una adaptación musical, con una recaudación estimada de $114 millones en taquilla nacional. Grande y Erivo, a pesar de un rumor en línea no verificado, cobraron lo mismo por sus espectaculares papeles protagónicos, incluso compararon contratos. Las películas están basadas en el musical homónimo de 2003, originalmente basado en la novela Superventas de Gregory Maguire. Wicked narra la historia jamás contada de las brujas de Oz. Winnie Holzman, guionista de la producción teatral, escribió el guión de la película de Chu junto a Dana Fox. El compositor y letrista ganador del Oscar, Stephen Schwartz, adaptó el musical para la gran pantalla, y Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretaron los papeles originales de Elphaba y Glinda en Broadway, y tuvieron cameos sorpresa durante la secuencia de Un día corto. Wicked concluyó con la impresionante interpretación de Erivo del número musical más conocido de la obra, Defying Gravity. Dado que Defying Gravity servía como cierre del primer acto de la obra de Broadway, este final de Wicked contribuyó a la visión de Chu de dividir el primer y segundo acto en películas independientes. Wicked de Chu se mantuvo fiel al musical de teatro, presentando pocos o ningún cambio en la trama general de la historia. Le dijo a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de la película sobre el proceso de realización cinematográfica: sabíamos que no queríamos alejar la película del programa, tanto como para que no fuera el programa que amaba. Empezamos a hablar sobre qué números puedes cortar para incluirlo. Y la cantidad de números que tienes que cortar para incluir esta historia simplemente no es plausible. Quieres todas las canciones, así que vas a cortar el baile. ¿Cuáles? Dime cuáles y lo haremos. Simplemente se hizo muy evidente que teníamos que tomar una decisión. Estuvimos yendo y viniendo. ¿Estamos haciendo una película de 3 horas y media que corta todas estas cosas? ¿Estamos haciendo una a la vez? Y si estamos haciendo una a la vez, entonces tenemos que asegurarnos de que esa película sea emocionalmente satisfactoria para que no parezca que nos detenemos en medio de una historia. Todos estuvimos de acuerdo en dividirla. Continuó. Y descubrimos que esa habitación era necesaria, porque si vas a, no sé, quizás terminar con un desafiando la gravedad, digamos, entonces tienes a Elphaba, que necesita ser el momento más crucial de su vida. Así que necesitas contextualizar a Elphaba más de lo que quizás lo hace la serie. Necesitas ver cómo fue su infancia. ¿Y cómo construyes esa amistad? En el cine, uno se desmiente tan rápido que necesita el tiempo y el espacio para creer en esa relación. Y tienes una narradora de Galinda que lo resume todo,
que prepara el terreno para la segunda película. Así que todas esas cosas son muchísimas. Y creo que encontramos un equilibrio hermoso. Chu y el equipo filmaron ambas películas juntos durante más de 160 días y se detuvieron 10 días antes de terminar, debido a la huelga, nuestro Defying Gravity y los días de vuelo, dijo a THR. El equipo finalizó los 10 días de producción a principios de este año. Dado que las películas se rodaron juntas, el elenco se mantiene igual en ambas. El segundo acto de Wicked toma un giro más oscuro de los brillantes momentos de amapola en el primer acto. Defying Gravity, tanto en el musical como en la película, sirve como el momento en que Elphaba se transforma en la malvada bruja del oeste que los fanáticos del Mago de Oz conocen, con el contexto adicional de que el mago y su mentora, Madame Morrible, interpretados en la película por Michelle Yeoh, respectivamente, la han tildado de malvada, después de que ella se negó a ayudar en su plan para despojar a los animales de sus derechos en Oz. Elphaba y Glinda, quienes pasaron el primer acto y la película haciéndose amigas contra todo pronóstico, toman caminos separados cuando Elphaba decide rebelarse contra el mago y Glinda se queda atrás. Schwartz confirmó a THR que hay 2 canciones nuevas en Wicked, For Good. Se escribieron porque eran necesarias para la narrativa. Por eso no hay una canción nueva en la primera película, porque no la necesitábamos, dijo. Son una parte importante de la historia. La razón por la que quisimos tener nuevas canciones en la segunda parte, y eso es lo único que voy a decir sobre la segunda parte, es porque teníamos estas ideas de canciones que nos enamoraron. Y como dice Dana, ni siquiera podríamos haber incluido toda la banda sonora en una sola película, dijo Holzman, y agregó que cualquier cambio realizado en la primera parte se hizo para aumentar la intensidad o aumentar las apuestas, y nunca solo porque sí. Holzman y Fox también intervinieron en el debate sobre los spoilers de Wicked, explicando por qué no les preocupa que los fans puedan spoilear la segunda película. No se estrenó ayer, lleva 21 años en cartelera, bromeó Holzman sobre el musical. No solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Ha estado de gira y se ha estrenado en muchos idiomas. Hay algunas respuestas que puedes saber. Si lo averiguas tú mismo, puedes saberlo. Aún así, dijo que se compadece de los fans que intentan evitar los spoilers. Tengo que rendir homenaje a quienes están respondiendo porque eso es lo que queríamos. La pasión es hermosa. Demuestra cómo entregaron su corazón. Para complacer a todos los espectadores, aquí les contamos cómo continúa la historia en el musical, con una gran advertencia de spoiler para los nuevos cinéfilos. El segundo acto transcurre en paralelo a los acontecimientos del Mago de Oz original. Comienza con Glinda, ahora oficialmente llamada Glinda la Buena, y Fiyero, interpretado por Jonathan Bailey, ahora capitán de la Guardia del Mago, hablando con el público de Oz como representantes del mago. Morrible, quien cuenta una versión completamente falsa del final del primer acto de la serie, anuncia que Fiyero y Glinda están comprometidos para calmar a la multitud preocupada por la bruja malvada. Fiyero aún siente cariño por Elphaba y se marcha debido a los horribles comentarios de la multitud. Elphaba visita a su hermana, Nessaros, interpretada por Marisa Bode en la película, quien se ha convertido en la gobernadora de Munchkinland. Nessa les ha arrebatado a los Munchkins el derecho de quedarse con Boq, interpretado por Ethan Slater en la película. Elphaba encanta los zapatos enjollados de su madre para que Nessa pueda caminar, pero Boq sigue rechazándola. Un hechizo fallido del que Nessa culpa a Elphaba convierte a Boq en el hombre de hojalata. El mago le ofrece una vez más a Elphaba la oportunidad de unirse a su causa, pero ella lo rechaza y Fiyero la ayuda a escapar del mago, dejando atrás a Glinda. La pareja finalmente confiesa su amor. Morrible y el mago idean un plan para poner en peligro a Nessarose y llamar la atención de Elphaba. Esto desencadena el tornado que Morrible causa en el Mago de Oz, que lleva a Dorothy a Oz y mata a Nessarose, también conocida como la malvada bruja del este. Glinda y Elphaba se reencuentran y se pelean porque Glinda le dio los zapatos de Nessa a Dorothy, la chica que llegó a Oz. Finalmente, se reconcilian después de que Glinda le advirtiera a Elphaba del plan para matarla con un poderoso número musical, For Good. Elphaba, aparentemente, se derrite con un cubo de agua.
su final en El Mago de Oz. Glinda le dice al mago que Elphaba era su hija, lo expulsa de Oz y hace que arresten a Morrible por su plan para matar a Nessarose. Fiyero, quien se había convertido en el espantapájaros tras intentar ayudar a Elphaba en una escena anterior de la serie, regresa al lugar del derretimiento, libera a Elphaba de una trampilla y ambos huyen juntos. Dorothy y su equipo aparecen brevemente en la primera parte de la película Wicked, solo de espaldas, y en el tráiler hablando con el mago. El personaje del Mago de Oz aparece de espaldas o en silueta, pero nunca aparece explícitamente en el musical Wicked. For Good no podía llegar antes, aunque pasarán 6 meses antes de que el público regrese a la Tierra de Oz y descubra qué le sucedió a Elphaba en la segunda parte tras los eventos de Wicked. Mientras esperamos la secuela más esperada del año, esto es todo lo que podemos esperar de la segunda película de la franquicia Wicked. Al igual que su predecesora, la segunda película de Wicked se basará en el musical del mismo nombre. Sin embargo, la inspiración para la película también proviene de la novela homónima de 1995, en la que se basa el musical, y de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, el material original que inspiró toda la historia de la precuela. Si el musical es algo por lo que pasar, Wicked Parte 2 comenzará aproximadamente 5 años después de los eventos de la primera película. Ahora escondida, Elphaba ahora es conocida como la malvada bruja del oeste por su oposición al mago de Oz. Su ex mejor amiga Glinda, ahora la bruja buena del norte, se ha convertido en portavoz del mago y Madame Morrible, dejando a los dos en lados opuestos de esta lucha. Aunque Nessarose era un personaje secundario agradable en la primera película de Wicked, definitivamente tendrá un papel más importante y quizás menos agradable en Wicked Parte 2. Al principio de la película, lo más probable es que se haya convertido en la nueva gobernadora de Munchkinland. En su nueva posición, les ha quitado los pocos derechos que tenían los Munchkins para evitar que Bo la abandonara, lo que luego llevará a que Nessarose sea conocida como la malvada bruja del este. Sin embargo, definitivamente podemos esperar cambios en lo que respecta a la trama de Nessarose. En una entrevista con Variety, Melissa Bode, quien interpreta a Nessarose en ambas películas de Wicked, reveló que habrá cambios en la historia de la malvada bruja del este para evitar retratar el capacitismo que vemos en la producción teatral, donde los zapatos mágicos encantados de Nessarose le otorgan la capacidad de caminar. Durante No soy esa chica en Wicked, el público pudo vislumbrar el nuevo y floreciente romance entre Fiyero y Elphaba, pero podemos esperar ver más de ello en la segunda parte de la película. A juzgar por el musical, Fiyero estará comprometido con Glinda al principio de Wicked, For Good, pero finalmente dejará que sus verdaderos sentimientos por Elphaba prevalezcan mientras intenta desesperadamente encontrarla ahora que está escondida y protegerla de las personas poderosas que lo rodean, incluyendo a Madame Morrible y el Mago de Oz. Como el público ya sabrá, Wicked es una precuela de El Mago de Oz, pero es en Wicked, For Good, donde el público podrá apreciar realmente la conexión entre ambas historias. En el musical, Dorothy Gale aparece aproximadamente a la mitad del segundo acto, cuando el tornado que la llevó a Oz mata a Nessarose, lo que obliga a Elphaba a correr a ayudar a su hermana y por lo tanto a revelar su paradero al mago y a Madame Morrible. Si bien el público ya ha conocido a todos los personajes excepto a Dorothy, también podemos esperar ver más de los protagonistas del Mago de Oz original, ya que la película revelará quiénes son realmente el hombre de hojalata y el espantapájaros. Como musical, Wicked Parte 2 se definirá naturalmente por sus canciones. La segunda película incluirá algunos números musicales muy queridos como As Long as You're Mine, donde Elphaba y Fiyero revelan sus sentimientos mutuos, y For Good, un conmovedor y hermoso dueto entre Elphaba y Glinda hacia el final de la historia. Sin embargo, esta entrega de la franquicia Wicked también incluirá 2 nuevas canciones originales, una para Elphaba y otra para Glinda, que posiblemente revelarán más sobre cada protagonista y retratarán el desarrollo de sus personajes en la segunda parte de la narrativa. La primera película de la serie ya se desvió del musical al mostrarnos más detalles de la infancia de Elphaba, lo que permitió al público
comprender mejor el desarrollo de su personaje y su relación con los animales parlantes. Dado que la historia se ha dividido en 2 partes, cuya duración total representaría casi el doble de la producción teatral original, sin duda podemos esperar algo similar de Wicked Parte 2. Si bien es posible que haya más escenas de la infancia de Elphaba, el segundo capítulo de la saga también podría mostrarnos la relación entre Elphaba y Glinda con mayor profundidad. En el musical, vemos cómo se distancian cada vez más, pero su relación sigue siendo uno de los elementos centrales de toda la historia, algo que probablemente la segunda película de Wicked también enfatizará. Wicked, For Good, le reserva al público lo que podría ser el giro más inesperado de todo el musical. El número musical Nadie llora a los malvados de Wicked reveló que el gobernador de Munchkinland no era realmente el padre de Elphaba, ya que su madre tuvo una aventura extramatrimonial. Sin embargo, al final del musical, el público descubre que el hombre que vimos brevemente al principio de la primera película no es otro que el mismísimo Mago de Oz. Los fans del musical habrán notado los cameos en Wicked, entre los que destacan Idina Menzel y Kristin Chenoweth, quienes interpretaron los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente, en el musical de Broadway, en el número musical One Short Day. Alice Fearn, quien interpretó a Elphaba en la producción del West End, también aparece en la película como la madre de Glinda. Wicked for Good parece continuar esta tradición al presentar a Kerry Ellis, quien interpretó a Elphaba tanto en Broadway como en la producción del West End, en un cameo no revelado, y a juzgar por la primera parte de la historia, probablemente podamos esperar muchos más cameos en el segundo capítulo. Wicked, Parte 2, es una próxima película musical estadounidense de fantasía dirigida por John M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox. La secuela de Wicked, 2024, adapta el segundo acto del musical teatral de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basó libremente en la novela de Gregory Maguire, de en sí misma a una reimaginación de la novela de L. Frank Baum de 1900 El maravilloso Mago de Oz y su adaptación cinematográfica de 1939. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marisa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum repiten sus papeles de la primera película. Ambientada en la Tierra de Oz antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la trama sigue a Elphaba y Glinda abrazando sus nuevas identidades como la malvada bruja del oeste y Glinda la buena, y cómo sus acciones cambiarán su amistad y a Oz. Universal Pictures y Mark Platt, productores del musical, anunciaron la adaptación cinematográfica en 2012. Tras un largo desarrollo y múltiples retrasos, en parte debido a la pandemia de COVID-19, Chu fue contratado como director, con Erivo y Grande incorporados al reparto en 2021. La adaptación se dividió para evitar omitir puntos de la trama y desarrollar más a los personajes. El rodaje de ambas películas comenzó en diciembre de 2022 en Inglaterra, se interrumpió en julio de 2023 por la huelga de SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó y concluyó en enero de 2024. Wicked, For Good, se estrenará por Universal Pictures en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Premisa. Años después de los sucesos de Wicked, 2024, Elphaba Thropp, ahora conocida como la malvada bruja del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como fugitiva. Mientras tanto, Glinda Opland, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras enfrentan las consecuencias de sus actos, su relación se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale desde Kansas, que cambiarán la tierra de Oz para siempre. Elenco. Bailey, Erivo y Grande, L.R., repetirán sus papeles como Fiyero, Elphaba y Glinda respectivamente en la segunda película. Cynthia Erivo como Elphaba Thropp, una joven incomprendida que nació con piel verde y que ahora es conocida como la malvada bruja del oeste. Ariana Grande como Glinda Opland, una joven popular que ahora es conocida como Glinda la Buena. Jonathan Bailey como Fiyero Tigelar,
un príncipe Winky y capitán de la Guardia del Mago. Jeff Goldblum como el maravilloso Mago de Oz. Marisa Bode como Nessaros Trop, la media hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland. Ethan Slater como Buck Woodsman, un Munchkin que trabaja como sirviente para Nessaros. Michelle Yeoh como Madame Morrible, la exdecana de hechicería de la Universidad Shees, que trabaja para El Mago. La segunda película de la adaptación cinematográfica, en 2 partes de John M. Chu, del aclamado musical de Broadway, se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025, casi exactamente un año después del estreno de Wicked. Wicked for Good, cuyo título oficial se anunció el 16 de diciembre, verá a las brujas de Oz, Galinda, Ariana Grande, también conocida como Glinda la Bruja Buena, y Elphaba, Cynthia Erivo, también conocida como la malvada bruja del oeste, continuando la historia que comenzó con la primera película. El primer vistazo al póster de Wicked, For Good, se vio en la CinemaCon 2025. En la imagen, Elphaba Erivo luce perfecta en todo su esplendor de bruja malvada, mientras que Glinda, grande, se asemeja a la Glinda buena a la que están acostumbrados los fans de El Mago de Oz. El eslogan del póster, Transformarás, hace referencia al icónico dueto del musical de Broadway e inspiración para el título de la película, For Good. La canción es una de las más reconocibles de Wicked después de Defying Gravity. Wicked, que se estrenó en cines el 22 de noviembre, tuvo el mayor estreno para una adaptación musical, con una recaudación estimada de $114 millones en taquilla nacional. Grande y Erivo, a pesar de un rumor en línea no verificado, cobraron lo mismo por sus espectaculares papeles protagónicos, incluso compararon contratos. Las películas están basadas en el musical homónimo de 2003, originalmente basado en la novela Superventas de Gregory Maguire. Wicked narra la historia jamás contada de las brujas de Oz. Winnie Holzman, guionista de la producción teatral, escribió el guión de la película de Chu junto a Dana Fox. El compositor y letrista ganador del Oscar, Stephen Schwartz, adaptó el musical para la gran pantalla. Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretaron los papeles originales de Elphaba y Glinda en Broadway, y tuvieron cameos sorpresa durante la secuencia de Un día corto. Wicked concluyó con la impresionante interpretación de Erivo del número musical más conocido de la obra, Defying Gravity. Dado que Defying Gravity servía como cierre del primer acto de la obra de Broadway, este final de Wicked contribuyó a la visión de Chu de dividir el primer y segundo acto en películas independientes. Wicked de Chu se mantuvo fiel al musical de teatro, presentando pocos o ningún cambio en la trama general de la historia. Le dijo a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de la película sobre el proceso de realización cinematográfica: sabíamos que no queríamos alejar la película del programa, tanto como para que no fuera el programa que amaba. Empezamos a hablar sobre qué números puedes cortar para incluirlo. Y la cantidad de números que tienes que cortar para incluir esta historia simplemente no es plausible. Quieres todas las canciones, así que vas a cortar el baile. ¿Cuáles? Dime cuáles y lo haremos. Simplemente se hizo muy evidente que teníamos que tomar una decisión. Estuvimos yendo y viniendo. ¿Estamos haciendo una película de 3 horas y media que corta todas estas cosas? ¿Estamos haciendo una a la vez? Y si estamos haciendo una a la vez, entonces tenemos que asegurarnos de que esa película sea emocionalmente satisfactoria para que no parezca que nos detenemos en medio de una historia. Todos estuvimos de acuerdo en dividirla. Continuó. Y descubrimos que esa habitación era necesaria, porque si vas a, no sé, quizás terminar con un desafiando la gravedad, digamos, entonces tienes a Elphaba, que necesita ser el momento más crucial de su vida. Así que necesitas contextualizar a Elphaba más de lo que quizás lo hace la serie. Necesitas ver cómo fue su infancia. ¿Y cómo construyes esa amistad? En el cine, uno se desmiente tan rápido que necesita el tiempo y el espacio para creer en esa relación. Y tienes una narradora de Galinda que lo resume todo, que prepara el terreno para la segunda película. Así que todas esas cosas son muchísimas. Y creo que encontramos un equilibrio hermoso. Chu y el equipo filmaron ambas películas juntos durante más de 160 días y se detuvieron 10 días antes de terminar. Debido a la huelga, nuestro Defying Gravity
y los días de vuelo, dijo a THR. El equipo finalizó los 10 días de producción a principios de este año. Dado que las películas se rodaron juntas, el elenco se mantiene igual en ambas. El segundo acto de Wicked toma un giro más oscuro de los brillantes momentos de amapola en el primer acto. Defying Gravity, tanto en el musical como en la película, sirve como el momento en que Elphaba se transforma en la malvada bruja del oeste que los fanáticos del Mago de Oz conocen, con el contexto adicional de que el mago y su mentora, Madame Morrible, interpretados en la película por Michelle Yeoh, respectivamente, la han tildado de malvada, después de que ella se negó a ayudar en su plan para despojar a los animales de sus derechos en Oz. Elphaba y Glinda, quienes pasaron el primer acto y la película haciéndose amigas contra todo pronóstico, toman caminos separados cuando Elphaba decide rebelarse contra el mago y Glinda se queda atrás. Schwartz confirmó a THR que hay 2 canciones nuevas en Wicked, For Good. Se escribieron porque eran necesarias para la narrativa. Por eso no hay una canción nueva en la primera película, porque no la necesitábamos, dijo. Son una parte importante de la historia. La razón por la que quisimos tener nuevas canciones en la segunda parte, y eso es lo único que voy a decir sobre la segunda parte, es porque teníamos estas ideas de canciones que nos enamoraron. Y como dice Dana, ni siquiera podríamos haber incluido toda la banda sonora en una sola película, dijo Holzman, y agregó que cualquier cambio realizado en la primera parte se hizo para aumentar la intensidad o aumentar las apuestas, y nunca solo porque sí. Holzman y Fox también intervinieron en el debate sobre los spoilers de Wicked, explicando por qué no les preocupa que los fans puedan spoilear la segunda película. No se estrenó ayer, lleva 21 años en cartelera, bromeó Holzman sobre el musical. No solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Ha estado de gira y se ha estrenado en muchos idiomas. Hay algunas respuestas que puedes saber. Si lo averiguas tú mismo, puedes saberlo. Aún así, dijo que se compadece de los fans que intentan evitar los spoilers. Tengo que rendir homenaje a quienes están respondiendo porque eso es lo que queríamos. La pasión es hermosa. Demuestra cómo entregaron su corazón. Para complacer a todos los espectadores, aquí les contamos cómo continúa la historia en el musical, con una gran advertencia de spoiler para los nuevos cinéfilos. El segundo acto transcurre en paralelo a los acontecimientos del Mago de Oz original. Comienza con Glinda, ahora oficialmente llamada Glinda la Buena, y Fiyero, interpretado por Jonathan Bailey, ahora capitán de la Guardia del Mago, hablando con el público de Oz como representantes del mago. Morrible, quien cuenta una versión completamente falsa del final del primer acto de la serie, anuncia que Fiyero y Glinda están comprometidos para calmar a la multitud preocupada por la bruja malvada. Fiyero aún siente cariño por Elphaba y se marcha debido a los horribles comentarios de la multitud. Elphaba visita a su hermana, Nessaros, interpretada por Marisa Bode en la película, quien se ha convertido en la gobernadora de Munchkinland. Nessa les ha arrebatado a los Munchkins el derecho de quedarse con Boq, interpretado por Ethan Slater en la película. Elphaba encanta los zapatos enjollados de su madre para que Nessa pueda caminar, pero Boq sigue rechazándola. Un hechizo fallido del que Nessa culpa a Elphaba convierte a Boq en el hombre de hojalata. El mago le ofrece una vez más a Elphaba la oportunidad de unirse a su causa, pero ella lo rechaza y Fiyero la ayuda a escapar del mago, dejando atrás a Glinda. La pareja finalmente confiesa su amor. Morrible y el mago idean un plan para poner en peligro a Nessarose y llamar la atención de Elphaba. Esto desencadena el tornado que Morrible causa en el Mago de Oz, que lleva a Dorothy a Oz y mata a Nessarose, también conocida como la malvada bruja del este. Glinda y Elphaba se reencuentran y se pelean porque Glinda le dio los zapatos de Nessa a Dorothy, la chica que llegó a Oz. Finalmente, se reconcilian después de que Glinda le advirtiera a Elphaba del plan para matarla con un poderoso número musical, For Good. Elphaba, aparentemente, se derrite con un cubo de agua, su final en el Mago de Oz. Glinda le dice al mago que Elphaba era su hija, lo expulsa de Oz y hace que arresten a Morrible por su plan para matar a Nessaros. Fiyero, quien se había convertido en el espantapájaros tras intentar ayudar a Elphaba en una escena anterior de la serie, regresa al lugar del derretimiento
libera a Elphaba de una trampilla y ambos huyen juntos. Dorothy y su equipo aparecen brevemente en la primera parte de la película Wicked, solo de espaldas, y en el tráiler hablando con el mago. El personaje del Mago de Oz aparece de espaldas o en silueta, pero nunca aparece explícitamente en el musical Wicked. For Good no podía llegar antes, aunque pasarán 6 meses antes de que el público regrese a la Tierra de Oz y descubra qué le sucedió a Elphaba en la segunda parte tras los eventos de Wicked. Mientras esperamos la secuela más esperada del año, esto es todo lo que podemos esperar de la segunda película de la franquicia Wicked. Al igual que su predecesora, la segunda película de Wicked se basará en el musical del mismo nombre. Sin embargo, la inspiración para la película también proviene de la novela homónima de 1995, en la que se basa el musical, y de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, el material original que inspiró toda la historia de la precuela. Si el musical es algo por lo que pasar, Wicked Parte 2 comenzará aproximadamente 5 años después de los eventos de la primera película. Ahora escondida, Elphaba ahora es conocida como la malvada bruja del oeste por su oposición al mago de Oz. Su ex mejor amiga Glinda, ahora la bruja buena del norte, se ha convertido en portavoz del mago y Madame Morrible, dejando a los dos en lados opuestos de esta lucha. Aunque Nessarose era un personaje secundario agradable en la primera película de Wicked, definitivamente tendrá un papel más importante y quizás menos agradable en Wicked Parte 2. Al principio de la película, lo más probable es que se haya convertido en la nueva gobernadora de Munchkinland. En su nueva posición, les ha quitado los pocos derechos que tenían los Munchkins para evitar que Bo la abandonara, lo que luego llevará a que Nessarose sea conocida como la malvada bruja del este. Sin embargo, definitivamente podemos esperar cambios en lo que respecta a la trama de Nessarose. En una entrevista con Variety, Melissa Bode, quien interpreta a Nessarose en ambas películas de Wicked, reveló que habrá cambios en la historia de la malvada bruja del este para evitar retratar el capacitismo que vemos en la producción teatral, donde los zapatos mágicos encantados de Nessarose le otorgan la capacidad de caminar. Durante No soy esa chica en Wicked, el público pudo vislumbrar el nuevo y floreciente romance entre Fiyero y Elphaba, pero podemos esperar ver más de ello en la segunda parte de la película. A juzgar por el musical, Fiyero estará comprometido con Glinda al principio de Wicked, For Good, pero finalmente dejará que sus verdaderos sentimientos por Elphaba prevalezcan mientras intenta desesperadamente encontrarla ahora que está escondida y protegerla de las personas poderosas que lo rodean, incluyendo a Madame Morrible y el Mago de Oz. Como el público ya sabrá, Wicked es una precuela de El Mago de Oz, pero es en Wicked, For Good, donde el público podrá apreciar realmente la conexión entre ambas historias. En el musical, Dorothy Gale aparece aproximadamente a la mitad del segundo acto, cuando el tornado que la llevó a Oz mata a Nessarose, lo que obliga a Elphaba a correr a ayudar a su hermana y por lo tanto a revelar su paradero al mago y a Madame Morrible. Si bien el público ya ha conocido a todos los personajes excepto a Dorothy, también podemos esperar ver más de los protagonistas del Mago de Oz original, ya que la película revelará quiénes son realmente el hombre de hojalata y el espantapájaros. Como musical, Wicked Parte 2 se definirá naturalmente por sus canciones. La segunda película incluirá algunos números musicales muy queridos como As Long as You're Mine, donde Elphaba y Fiyero revelan sus sentimientos mutuos, y For Good, un conmovedor y hermoso dueto entre Elphaba y Glinda hacia el final de la historia. Sin embargo, esta entrega de la franquicia Wicked también incluirá 2 nuevas canciones originales, una para Elphaba y otra para Glinda, que posiblemente revelarán más sobre cada protagonista y retratarán el desarrollo de sus personajes en la segunda parte de la narrativa. La primera película de la serie ya se desvió del musical al mostrarnos más detalles de la infancia de Elphaba, lo que permitió al público comprender mejor el desarrollo de su personaje y su relación con los animales parlantes. Dado que la historia se ha dividido en 2 partes, cuya duración total representaría casi el doble de la producción teatral original, sin duda podemos esperar algo similar de Wicked Parte 2. Si bien es posible que haya más escenas de la infancia de Elphaba,
El segundo capítulo de la saga también podría mostrarnos la relación entre Elphaba y Glinda con mayor profundidad. En el musical, vemos cómo se distancian cada vez más, pero su relación sigue siendo uno de los elementos centrales de toda la historia, algo que probablemente la segunda película de Wicked también enfatizará. Wicked, For Good, le reserva al público lo que podría ser el giro más inesperado de todo el musical. El número musical Nadie llora a los malvados de Wicked reveló que el gobernador de Munchkinland no era realmente el padre de Elphaba, ya que su madre tuvo una aventura extramatrimonial. Sin embargo, al final del musical, el público descubre que el hombre que vimos brevemente al principio de la primera película no es otro que el mismísimo Mago de Oz. Los fans del musical habrán notado los cameos en Wicked, entre los que destacan Idina Menzel y Kristin Chenoweth, quienes interpretaron los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente, en el musical de Broadway, en el número musical One Short Day. Alice Fearn, quien interpretó a Elphaba en la producción del West End, también aparece en la película como la madre de Glinda. Wicked for Good parece continuar esta tradición al presentar a Kerry Ellis, quien interpretó a Elphaba tanto en Broadway como en la producción del West End, en un cameo no revelado. Y a juzgar por la primera parte de la historia, probablemente podamos esperar muchos más cameos en el segundo capítulo. Wicked, parte 2, es una próxima película musical estadounidense de fantasía dirigida por John M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox. La secuela de Wicked, 2024, adapta el segundo acto del musical teatral de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basó libremente en la novela de Gregory Maguire, en sí misma a una reimaginación de la novela de L. Frank Baum de 1900 El maravilloso Mago de Oz y su adaptación cinematográfica de 1939. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marisa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum repiten sus papeles de la primera película. Ambientada en la tierra de Oz antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la trama sigue a Elphaba y Glinda abrazando sus nuevas identidades como la malvada bruja del oeste y Glinda la buena, y cómo sus acciones cambiarán su amistad y a Oz. Universal Pictures y Mark Platt, productores del musical, anunciaron la adaptación cinematográfica en 2012. Tras un largo desarrollo y múltiples retrasos, en parte debido a la pandemia de COVID-19, Chu fue contratado como director, con Erivo y Grande incorporados al reparto en 2021. La adaptación se dividió para evitar omitir puntos de la trama y desarrollar más a los personajes. El rodaje de ambas películas comenzó en diciembre de 2022 en Inglaterra, se interrumpió en julio de 2023 por la huelga de SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó y concluyó en enero de 2024. Wicked, For Good, se estrenará por Universal Pictures en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Premisa. Años después de los sucesos de Wicked, 2024, Elphaba Thropp, ahora conocida como la malvada bruja del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como fugitiva. Mientras tanto, Glinda Opland, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras enfrentan las consecuencias de sus actos, su relación se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale desde Kansas, que cambiarán la tierra de Oz para siempre. Elenco. Bailey, Erivo y Grande, L.R., repetirán sus papeles como Fiyero, Elphaba y Glinda, respectivamente, en la segunda película. Cynthia Erivo como Elphaba Thropp, una joven incomprendida que nació con piel verde y que ahora es conocida como la malvada bruja del oeste. Ariana Grande como Glinda Opland, una joven popular que ahora es conocida como Glinda la Buena. Jonathan Bailey como Fiyero Tigelar, un príncipe Winky y capitán de la Guardia del Mago. Jeff Goldblum como el maravilloso Mago de Oz. Marisa Bode como Nessaros Thropp, la media hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland. Ethan Slater como Buck Woodsman, un Munchkin que trabaja como sirviente para Nessaros.
Michelle Yeoh como Madame Morrible, la exdecana de hechicería de la Universidad Shiz, que trabaja para El Mago. La segunda película de la adaptación cinematográfica, en 2 partes de John M. Chu, del aclamado musical de Broadway, se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025, casi exactamente un año después del estreno de Wicked. Wicked for Good, cuyo título oficial se anunció el 16 de diciembre, verá a las brujas de Oz, Galinda, Ariana Grande, también conocida como Glinda la Bruja Buena, y Elphaba, Cynthia Erivo, también conocida como la malvada bruja del oeste, continuando la historia que comenzó con la primera película. El primer vistazo al póster de Wicked for Good se vio en la CinemaCon 2025. En la imagen, Elphaba Erivo luce perfecta en todo su esplendor de bruja malvada, mientras que Glinda Grande se asemeja a la Glinda buena a la que están acostumbrados los fans de El Mago de Oz. El eslogan del póster, "Transformarás", hace referencia al icónico dueto del musical de Broadway e inspiración para el título de la película, For Good. La canción es una de las más reconocibles de Wicked después de Defying Gravity. Wicked, que se estrenó en cines el 22 de noviembre, tuvo el mayor estreno para una adaptación musical, con una recaudación estimada de $114 millones en taquilla nacional. Grande y Erivo, a pesar de un rumor en línea no verificado, cobraron lo mismo por sus espectaculares papeles protagónicos, incluso compararon contratos. Las películas están basadas en el musical homónimo de 2003, originalmente basado en la novela Superventas de Gregory Maguire. Wicked narra la historia jamás contada de las brujas de Oz. Winnie Holzman, guionista de la producción teatral, escribió el guión de la película de Chu junto a Dana Fox. El compositor y letrista ganador del Oscar, Stephen Schwartz, adaptó el musical para la gran pantalla, y Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretaron los papeles originales de Elphaba y Glinda en Broadway, y tuvieron cameos sorpresa durante la secuencia de Un día corto. Wicked concluyó con la impresionante interpretación de Erivo del número musical más conocido de la obra, Defying Gravity. Dado que Defying Gravity servía como cierre del primer acto de la obra de Broadway, este final de Wicked contribuyó a la visión de Chu de dividir el primer y segundo acto en películas independientes. Wicked de Chu se mantuvo fiel al musical de teatro, presentando pocos o ningún cambio en la trama general de la historia. Le dijo a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de la película sobre el proceso de realización cinematográfica: "Sabíamos que no queríamos alejar la película del programa, tanto como para que no fuera el programa que amaba. Empezamos a hablar sobre qué números puedes cortar para incluirlo. Y la cantidad de números que tienes que cortar para incluir esta historia simplemente no es plausible. Quieres todas las canciones, así que vas a cortar el baile. ¿Cuáles? Dime cuáles y lo haremos". Simplemente se hizo muy evidente que teníamos que tomar una decisión. Estuvimos yendo y viniendo. ¿Estamos haciendo una película de 3 horas y media que corta todas estas cosas? ¿Estamos haciendo una a la vez? Y si estamos haciendo una a la vez, entonces tenemos que asegurarnos de que esa película sea emocionalmente satisfactoria para que no parezca que nos detenemos en medio de una historia. Todos estuvimos de acuerdo en dividirla. Continuó. Y descubrimos que esa habitación era necesaria, porque si vas a, no sé, quizás terminar con un desafiando la gravedad, digamos, entonces tienes a Elphaba, que necesita ser el momento más crucial de su vida. Así que necesitas contextualizar a Elphaba más de lo que quizás lo hace la serie. Necesitas ver cómo fue su infancia. ¿Y cómo construyes esa amistad? En el cine, uno se desmiente tan rápido que necesita el tiempo y el espacio para creer en esa relación. Y tienes una narradora de Galinda que lo resume todo, que prepara el terreno para la segunda película. Así que todas esas cosas son muchísimas. Y creo que encontramos un equilibrio hermoso. Chu y el equipo filmaron ambas películas juntos durante más de 160 días y se detuvieron 10 días antes de terminar, debido a la huelga, nuestro Defying Gravity y los días de vuelo, dijo a THR. El equipo finalizó los 10 días de producción a principios de este año. Dado que las películas se rodaron juntas, el elenco se mantiene igual en ambas. El segundo acto de Wicked toma un giro más oscuro de los brillantes momentos de Amapola en el primer acto. Defying Gravity
tanto en el musical como en la película, sirve como el momento en que Elphaba se transforma en la malvada bruja del oeste que los fanáticos del Mago de Oz conocen, con el contexto adicional de que el mago y su mentora, Madame Morrible, interpretados en la película por Michelle Yeoh, respectivamente, la han tildado de malvada, después de que ella se negó a ayudar en su plan para despojar a los animales de sus derechos en Oz. Elphaba y Glinda, quienes pasaron el primer acto y la película haciéndose amigas contra todo pronóstico, toman caminos separados cuando Elphaba decide rebelarse contra el mago y Glinda se queda atrás. Schwartz confirmó a THR que hay 2 canciones nuevas en Wicked, For Good. Se escribieron porque eran necesarias para la narrativa. Por eso no hay una canción nueva en la primera película, porque no la necesitábamos, dijo. Son una parte importante de la historia. La razón por la que quisimos tener nuevas canciones en la segunda parte, y eso es lo único que voy a decir sobre la segunda parte, es porque teníamos estas ideas de canciones que nos enamoraron. Y como dice Dana, ni siquiera podríamos haber incluido toda la banda sonora en una sola película, dijo Holzman, y agregó que cualquier cambio realizado en la primera parte se hizo para aumentar la intensidad o aumentar las apuestas, y nunca solo porque sí. Holzman y Fox también intervinieron en el debate sobre los spoilers de Wicked, explicando por qué no les preocupa que los fans puedan spoilear la segunda película. No se estrenó ayer, lleva 21 años en cartelera, bromeó Holzman sobre el musical. No solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Ha estado de gira y se ha estrenado en muchos idiomas. Hay algunas respuestas que puedes saber. Si lo averiguas tú mismo, puedes saberlo. Aún así, dijo que se compadece de los fans que intentan evitar los spoilers. Tengo que rendir homenaje a quienes están respondiendo porque eso es lo que queríamos. La pasión es hermosa. Demuestra cómo entregaron su corazón. Para complacer a todos los espectadores, aquí les contamos cómo continúa la historia en el musical, con una gran advertencia de spoiler para los nuevos cinéfilos. El segundo acto transcurre en paralelo a los acontecimientos del Mago de Oz original. Comienza con Glinda, ahora oficialmente llamada Glinda la Buena, y Fiyero, interpretado por Jonathan Bailey, ahora capitán de la Guardia del Mago, hablando con el público de Oz como representantes del mago. Morrible, quien cuenta una versión completamente falsa del final del primer acto de la serie, anuncia que Fiyero y Glinda están comprometidos para calmar a la multitud preocupada por la bruja malvada. Fiyero aún siente cariño por Elphaba y se marcha debido a los horribles comentarios de la multitud. Elphaba visita a su hermana, Nessarose, interpretada por Marisa Bode en la película, quien se ha convertido en la gobernadora de Munchkinland. Nessa les ha arrebatado a los Munchkins el derecho de quedarse con Boq, interpretado por Ethan Slater en la película. Elphaba encanta los zapatos enjollados de su madre para que Nessa pueda caminar, pero Boq sigue rechazándola. Un hechizo fallido del que Nessa culpa a Elphaba convierte a Boq en el hombre de hojalata. El mago le ofrece una vez más a Elphaba la oportunidad de unirse a su causa, pero ella lo rechaza y Fiyero la ayuda a escapar del mago, dejando atrás a Glinda. La pareja finalmente confiesa su amor. Morrible y el mago idean un plan para poner en peligro a Nessarose y llamar la atención de Elphaba. Esto desencadena el tornado que Morrible causa en el Mago de Oz, que lleva a Dorothy a Oz y mata a Nessarose, también conocida como la malvada bruja del este. Glinda y Elphaba se reencuentran y se pelean porque Glinda le dio los zapatos de Nessa a Dorothy, la chica que llegó a Oz. Finalmente, se reconcilian después de que Glinda le advirtiera a Elphaba del plan para matarla con un poderoso número musical, For Good. Elphaba, aparentemente, se derrite con un cubo de agua, su final en el Mago de Oz. Glinda le dice al mago que Elphaba era su hija, lo expulsa de Oz y hace que arresten a Morrible por su plan para matar a Nessarose. Fiyero, quien se había convertido en el espantapájaros tras intentar ayudar a Elphaba en una escena anterior de la serie, regresa al lugar del derretimiento, libera a Elphaba de una trampilla y ambos huyen juntos. Dorothy y su equipo aparecen brevemente en la primera parte de la película Wicked, solo de espaldas, y en el tráiler hablando con el mago. El personaje del Mago de Oz aparece de espaldas o en silueta, pero nunca aparece explícitamente en el musical. Wicked,
For Good no podía llegar antes, aunque pasarán 6 meses antes de que el público regrese a la Tierra de Oz y descubra qué le sucedió a Elphaba en la segunda parte tras los eventos de Wicked. Mientras esperamos la secuela más esperada del año, esto es todo lo que podemos esperar de la segunda película de la franquicia Wicked. Al igual que su predecesora, la segunda película de Wicked se basará en el musical del mismo nombre. Sin embargo, la inspiración para la película también proviene de la novela homónima de 1995, en la que se basa el musical, y de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, el material original que inspiró toda la historia de la precuela. Si el musical es algo por lo que pasar, Wicked Parte 2 comenzará aproximadamente 5 años después de los eventos de la primera película. Ahora escondida, Elphaba ahora es conocida como la malvada bruja del oeste por su oposición al mago de Oz. Su ex mejor amiga Glinda, ahora la bruja buena del norte, se ha convertido en portavoz del mago y Madame Morrible, dejando a los dos en lados opuestos de esta lucha. Aunque Nessarose era un personaje secundario agradable en la primera película de Wicked, definitivamente tendrá un papel más importante y quizás menos agradable en Wicked Parte 2. Al principio de la película, lo más probable es que se haya convertido en la nueva gobernadora de Munchkinland. En su nueva posición, les ha quitado los pocos derechos que tenían los Munchkins para evitar que Bow la abandonara, lo que luego llevará a que Nessarose sea conocida como la malvada bruja del este. Sin embargo, definitivamente podemos esperar cambios en lo que respecta a la trama de Nessarose. En una entrevista con Variety, Melissa Bode, quien interpreta a Nessarose en ambas películas de Wicked, reveló que habrá cambios en la historia de la malvada bruja del este para evitar retratar el capacitismo que vemos en la producción teatral, donde los zapatos mágicos encantados de Nessarose le otorgan la capacidad de caminar. Durante No soy esa chica en Wicked, el público pudo vislumbrar el nuevo y floreciente romance entre Fiyero y Elphaba, pero podemos esperar ver más de ello en la segunda parte de la película. A juzgar por el musical, Fiyero estará comprometido con Glinda al principio de Wicked, For Good, pero finalmente dejará que sus verdaderos sentimientos por Elphaba prevalezcan mientras intenta desesperadamente encontrarla ahora que está escondida y protegerla de las personas poderosas que lo rodean, incluyendo a Madame Morrible y el Mago de Oz. Como el público ya sabrá, Wicked es una precuela de El Mago de Oz, pero es en Wicked, For Good, donde el público podrá apreciar realmente la conexión entre ambas historias. En el musical, Dorothy Gale aparece aproximadamente a la mitad del segundo acto, cuando el tornado que la llevó a Oz mata a Nessarose, lo que obliga a Elphaba a correr a ayudar a su hermana y por lo tanto a revelar su paradero al mago y a Madame Morrible. Si bien el público ya ha conocido a todos los personajes excepto a Dorothy, también podemos esperar ver más de los protagonistas del Mago de Oz original, ya que la película revelará quiénes son realmente el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros. Como musical, Wicked Parte 2 se definirá naturalmente por sus canciones. La segunda película incluirá algunos números musicales muy queridos como As Long as You're Mine, donde Elphaba y Fiyero revelan sus sentimientos mutuos, y For Good, un conmovedor y hermoso dueto entre Elphaba y Glinda hacia el final de la historia. Sin embargo, esta entrega de la franquicia Wicked también incluirá 2 nuevas canciones originales, una para Elphaba y otra para Glinda, que posiblemente revelarán más sobre cada protagonista y retratarán el desarrollo de sus personajes en la segunda parte de la narrativa. La primera película de la serie ya se desvió del musical al mostrarnos más detalles de la infancia de Elphaba, lo que permitió al público comprender mejor el desarrollo de su personaje y su relación con los animales parlantes. Dado que la historia se ha dividido en 2 partes, cuya duración total representaría casi el doble de la producción teatral original, sin duda podemos esperar algo similar de Wicked Parte 2. Si bien es posible que haya más escenas de la infancia de Elphaba, el segundo capítulo de la saga también podría mostrarnos la relación entre Elphaba y Glinda con mayor profundidad. En el musical, vemos cómo se distancian cada vez más, pero su relación sigue siendo uno de los elementos centrales de toda la historia, algo que probablemente la segunda película de Wicked también enfatizará. Wicked,
For Good le reserva al público lo que podría ser el giro más inesperado de todo el musical. El número musical Nadie llora a los malvados de Wicked reveló que el gobernador de Munchkinland no era realmente el padre de Elphaba, ya que su madre tuvo una aventura extramatrimonial. Sin embargo, al final del musical, el público descubre que el hombre que vimos brevemente al principio de la primera película no es otro que el mismísimo Mago de Oz. Los fans del musical habrán notado los cameos en Wicked, entre los que destacan Idina Menzel y Kristin Chenoweth, quienes interpretaron los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente, en el musical de Broadway, en el número musical One Short Day. Alice Fearn, quien interpretó a Elphaba en la producción del West End, también aparece en la película como la madre de Glinda. Wicked for Good parece continuar esta tradición al presentar a Kerry Ellis, quien interpretó a Elphaba tanto en Broadway como en la producción del West End, en un cameo no revelado, y a juzgar por la primera parte de la historia, probablemente podamos esperar muchos más cameos en el segundo capítulo. Wicked, parte 2, es una próxima película musical estadounidense de fantasía dirigida por John M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox. La secuela de Wicked, 2024, adapta el segundo acto del musical teatral de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basó libremente en la novela de Gregory Maguire, de en sí misma a una reimaginación de la novela de L. Frank Baum de 1900 El maravilloso Mago de Oz y su adaptación cinematográfica de 1939. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marisa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum repiten sus papeles de la primera película. Ambientada en la Tierra de Oz antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la trama sigue a Elphaba y Glinda abrazando sus nuevas identidades como la malvada bruja del oeste y Glinda la buena, y cómo sus acciones cambiarán su amistad y a Oz. Universal Pictures y Mark Platt, productores del musical, anunciaron la adaptación cinematográfica en 2012. Tras un largo desarrollo y múltiples retrasos, en parte debido a la pandemia de COVID-19, Chu fue contratado como director, con Erivo y Grande incorporados al reparto en 2021. La adaptación se dividió para evitar omitir puntos de la trama y desarrollar más a los personajes. El rodaje de ambas películas comenzó en diciembre de 2022 en Inglaterra. Se interrumpió en julio de 2023 por la huelga de SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó y concluyó en enero de 2024. Wicked, for Good, se estrenará por Universal Pictures en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Premisa. Años después de los sucesos de Wicked, 2024, Elphaba Thropp, ahora conocida como la malvada bruja del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como fugitiva. Mientras tanto, Glinda Opland, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras enfrentan las consecuencias de sus actos, su relación se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale desde Kansas, que cambiarán la tierra de Oz para siempre. Elenco. Bailey, Erivo y Grande, L.R., repetirán sus papeles como Fiyero, Elphaba y Glinda respectivamente en la segunda película. Cynthia Erivo como Elphaba Thropp, una joven incomprendida que nació con piel verde y que ahora es conocida como la malvada bruja del oeste. Ariana Grande como Glinda Opland, una joven popular que ahora es conocida como Glinda la Buena. Jonathan Bailey como Fiyero Tigelar, un príncipe Winky y capitán de la Guardia del Mago. Jeff Goldblum como el maravilloso Mago de Oz. Marisa Bode como Nessaros Thropp, la media hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland. Ethan Slater como Buck Woodsman, un Munchkin que trabaja como sirviente para Nessaros. Michelle Yeoh como Madame Morrible, la exdecana de hechicería de la Universidad Shees, que trabaja para el Mago. La segunda película de la adaptación cinematográfica, en dos partes de John M. Chu, del aclamado musical de Broadway, se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025,
casi exactamente un año después del estreno de Wicked. Wicked for Good, cuyo título oficial se anunció el 16 de diciembre, verá a las brujas de Oz, Galinda, Ariana Grande, también conocida como Glinda la Bruja Buena, y Elphaba, Cynthia Erivo, también conocida como la Malvada Bruja del Oeste, continuando la historia que comenzó con la primera película. El primer vistazo al póster de Wicked, For Good, se vio en la CinemaCon 2025. En la imagen, Elphaba Erivo luce perfecta en todo su esplendor de bruja malvada, mientras que Glinda, Grande, se asemeja a la Glinda buena a la que están acostumbrados los fans de El Mago de Oz. El eslogan del póster, Transformarás, hace referencia al icónico dueto del musical de Broadway e inspiración para el título de la película, For Good. La canción es una de las más reconocibles de Wicked después de Defying Gravity. Wicked, que se estrenó en cines el 22 de noviembre, tuvo el mayor estreno para una adaptación musical, con una recaudación estimada de $114 millones en taquilla nacional. Grande y Erivo, a pesar de un rumor en línea no verificado, cobraron lo mismo por sus espectaculares papeles protagónicos, incluso compararon contratos. Las películas están basadas en el musical homónimo de 2003, originalmente basado en la novela Superventas de Gregory Maguire. Wicked narra la historia jamás contada de las brujas de Oz. Winnie Holzman, guionista de la producción teatral, escribió el guión de la película de Chu junto a Dana Fox. El compositor y letrista ganador del Oscar, Stephen Schwartz, adaptó el musical para la gran pantalla. Y Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretaron los papeles originales de Elphaba y Glinda en Broadway, y tuvieron cameos sorpresa durante la secuencia de Un día corto. Wicked concluyó con la impresionante interpretación de Erivo del número musical más conocido de la obra, Defying Gravity. Dado que Defying Gravity servía como cierre del primer acto de la obra de Broadway, este final de Wicked contribuyó a la visión de Chu de dividir el primer y segundo acto en películas independientes. Wicked de Chu se mantuvo fiel al musical de teatro, presentando pocos o ningún cambio en la trama general de la historia. Le dijo a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de la película sobre el proceso de realización cinematográfica: sabíamos que no queríamos alejar la película del programa, tanto como para que no fuera el programa que amaba. Empezamos a hablar sobre qué números puedes cortar para incluirlo. Y la cantidad de números que tienes que cortar para incluir esta historia simplemente no es plausible. Quieres todas las canciones, así que vas a cortar el baile. ¿Cuáles? Dime cuáles y lo haremos. Simplemente se hizo muy evidente que teníamos que tomar una decisión. Estuvimos yendo y viniendo. ¿Estamos haciendo una película de 3 horas y media que corta todas estas cosas? ¿Estamos haciendo una a la vez? Y si estamos haciendo una a la vez, entonces tenemos que asegurarnos de que esa película sea emocionalmente satisfactoria para que no parezca que nos detenemos en medio de una historia. Todos estuvimos de acuerdo en dividirla. Continuó. Y descubrimos que esa habitación era necesaria, porque si vas a, no sé, quizás terminar con un desafiando la gravedad, digamos, entonces tienes a Elphaba, que necesita ser el momento más crucial de su vida. Así que necesitas contextualizar a Elphaba más de lo que quizás lo hace la serie. Necesitas ver cómo fue su infancia. ¿Y cómo construyes esa amistad? En el cine, uno se desmiente tan rápido que necesita el tiempo y el espacio para creer en esa relación. Y tienes una narradora de Galinda que lo resume todo, que prepara el terreno para la segunda película. Así que todas esas cosas son muchísimas. Y creo que encontramos un equilibrio hermoso. Chu y el equipo filmaron ambas películas juntos durante más de 160 días y se detuvieron 10 días antes de terminar, debido a la huelga, nuestro Defying Gravity y los días de vuelo, dijo a THR. El equipo finalizó los 10 días de producción a principios de este año. Dado que las películas se rodaron juntas, el elenco se mantiene igual en ambas. El segundo acto de Wicked toma un giro más oscuro de los brillantes momentos de amapola en el primer acto. Defying Gravity, tanto en el musical como en la película, sirve como el momento en que Elphaba se transforma en la malvada bruja del oeste que los fanáticos del Mago de Oz conocen, con el contexto adicional de que el mago y su mentora, Madame Morrible, interpretados en la película por Michelle Yeoh,
respectivamente, la han tildado de malvada, después de que ella se negó a ayudar en su plan para despojar a los animales de sus derechos en Oz. Elphaba y Glinda, quienes pasaron el primer acto y la película haciéndose amigas contra todo pronóstico, toman caminos separados cuando Elphaba decide rebelarse contra el mago y Glinda se queda atrás. Schwartz confirmó a THR que hay 2 canciones nuevas en Wicked, For Good. Se escribieron porque eran necesarias para la narrativa. Por eso no hay una canción nueva en la primera película, porque no la necesitábamos, dijo. Son una parte importante de la historia. La razón por la que quisimos tener nuevas canciones en la segunda parte, y eso es lo único que voy a decir sobre la segunda parte, es porque teníamos estas ideas de canciones que nos enamoraron. Y como dice Dana, ni siquiera podríamos haber incluido toda la banda sonora en una sola película, dijo Holzman, y agregó que cualquier cambio realizado en la primera parte se hizo para aumentar la intensidad o aumentar las apuestas, y nunca solo porque sí. Holzman y Fox también intervinieron en el debate sobre los spoilers de Wicked, explicando por qué no les preocupa que los fans puedan spoilear la segunda película. No se estrenó ayer, lleva 21 años en cartelera, bromeó Holzman sobre el musical. No solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Ha estado de gira y se ha estrenado en muchos idiomas. Hay algunas respuestas que puedes saber. Si lo averiguas tú mismo, puedes saberlo. Aún así, dijo que se compadece de los fans que intentan evitar los spoilers. Tengo que rendir homenaje a quienes están respondiendo porque eso es lo que queríamos. La pasión es hermosa. Demuestra cómo entregaron su corazón. Para complacer a todos los espectadores, aquí les contamos cómo continúa la historia en el musical, con una gran advertencia de spoiler para los nuevos cinéfilos. El segundo acto transcurre en paralelo a los acontecimientos del Mago de Oz original. Comienza con Glinda, ahora oficialmente llamada Glinda la Buena, y Fiyero, interpretado por Jonathan Bailey, ahora capitán de la Guardia del Mago, hablando con el público de Oz como representantes del mago. Morrible, quien cuenta una versión completamente falsa del final del primer acto de la serie, anuncia que Fiyero y Glinda están comprometidos para calmar a la multitud preocupada por la bruja malvada. Fiyero aún siente cariño por Elphaba y se marcha debido a los horribles comentarios de la multitud. Elphaba visita a su hermana, Nessaros, interpretada por Marisa Bode en la película, quien se ha convertido en la gobernadora de Munchkinland. Nessa les ha arrebatado a los Munchkins el derecho de quedarse con Boq, interpretado por Ethan Slater en la película. Elphaba encanta los zapatos enjollados de su madre para que Nessa pueda caminar, pero Boq sigue rechazándola. Un hechizo fallido del que Nessa culpa a Elphaba convierte a Boq en el hombre de hojalata. El mago le ofrece una vez más a Elphaba la oportunidad de unirse a su causa, pero ella lo rechaza y Fiyero la ayuda a escapar del mago, dejando atrás a Glinda. La pareja finalmente confiesa su amor. Morrible y el mago idean un plan para poner en peligro a Nessarose y llamar la atención de Elphaba. Esto desencadena el tornado que Morrible causa en el Mago de Oz, que lleva a Dorothy a Oz y mata a Nessarose, también conocida como la malvada bruja del este. Glinda y Elphaba se reencuentran y se pelean porque Glinda le dio los zapatos de Nessa a Dorothy, la chica que llegó a Oz. Finalmente, se reconcilian después de que Glinda le advirtiera a Elphaba del plan para matarla con un poderoso número musical, For Good. Elphaba, aparentemente, se derrite con un cubo de agua, su final en el Mago de Oz. Glinda le dice al mago que Elphaba era su hija, lo expulsa de Oz y hace que arresten a Morrible por su plan para matar a Nessaros. Fiyero, quien se había convertido en el espantapájaros tras intentar ayudar a Elphaba en una escena anterior de la serie, regresa al lugar del derretimiento, libera a Elphaba de una trampilla y ambos huyen juntos. Dorothy y su equipo aparecen brevemente en la primera parte de la película Wicked, solo de espaldas, y en el tráiler hablando con el mago. El personaje del Mago de Oz aparece de espaldas o en silueta, pero nunca aparece explícitamente en el musical. Wicked. For Good no podía llegar antes, aunque pasarán 6 meses antes de que el público regrese a la Tierra de Oz y descubra qué le sucedió a Elphaba en la segunda parte tras los eventos de Wicked. Mientras esperamos la secuela más esperada del año, esto es todo lo que podemos esperar de la segunda película de la franquicia Wicked.
Al igual que su predecesora, la segunda película de Wicked se basará en el musical del mismo nombre. Sin embargo, la inspiración para la película también proviene de la novela homónima de 1995, en la que se basa el musical, y de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, el material original que inspiró toda la historia de la precuela. Si el musical es algo por lo que pasar, Wicked Parte 2 comenzará aproximadamente 5 años después de los eventos de la primera película. Ahora escondida, Elphaba ahora es conocida como la malvada bruja del oeste por su oposición al mago de Oz. Su ex mejor amiga Glinda, ahora la bruja buena del norte, se ha convertido en portavoz del mago y Madame Morrible, dejando a los dos en lados opuestos de esta lucha. Aunque Nessarose era un personaje secundario agradable en la primera película de Wicked, definitivamente tendrá un papel más importante y quizás menos agradable en Wicked Parte 2. Al principio de la película, lo más probable es que se haya convertido en la nueva gobernadora de Munchkinland. En su nueva posición, les ha quitado los pocos derechos que tenían los Munchkins para evitar que Bow la abandonara, lo que luego llevará a que Nessarose sea conocida como la malvada bruja del este. Sin embargo, definitivamente podemos esperar cambios en lo que respecta a la trama de Nessarose. En una entrevista con Variety, Melissa Bode, quien interpreta a Nessarose en ambas películas de Wicked, reveló que habrá cambios en la historia de la malvada bruja del este para evitar retratar el capacitismo que vemos en la producción teatral, donde los zapatos mágicos encantados de Nessarose le otorgan la capacidad de caminar. Durante No soy esa chica en Wicked, el público pudo vislumbrar el nuevo y floreciente romance entre Fiyero y Elphaba, pero podemos esperar ver más de ello en la segunda parte de la película. A juzgar por el musical, Fiyero estará comprometido con Glinda al principio de Wicked, For Good, pero finalmente dejará que sus verdaderos sentimientos por Elphaba prevalezcan mientras intenta desesperadamente encontrarla ahora que está escondida y protegerla de las personas poderosas que lo rodean, incluyendo a Madame Morrible y el Mago de Oz. Como el público ya sabrá, Wicked es una precuela de El Mago de Oz, pero es en Wicked, For Good, donde el público podrá apreciar realmente la conexión entre ambas historias. En el musical, Dorothy Gale aparece aproximadamente a la mitad del segundo acto, cuando el tornado que la llevó a Oz mata a Nessarose, lo que obliga a Elphaba a correr a ayudar a su hermana y por lo tanto a revelar su paradero al mago y a Madame Morrible. Si bien el público ya ha conocido a todos los personajes excepto a Dorothy, también podemos esperar ver más de los protagonistas del Mago de Oz original, ya que la película revelará quiénes son realmente el hombre de hojalata y el espantapájaros. Como musical, Wicked Parte 2 se definirá naturalmente por sus canciones. La segunda película incluirá algunos números musicales muy queridos como As Long as You're Mine, donde Elphaba y Fiyero revelan sus sentimientos mutuos, y For Good, un conmovedor y hermoso dueto entre Elphaba y Glinda hacia el final de la historia. Sin embargo, esta entrega de la franquicia Wicked también incluirá dos nuevas canciones originales, una para Elphaba y otra para Glinda, que posiblemente revelarán más sobre cada protagonista y retratarán el desarrollo de sus personajes en la segunda parte de la narrativa. La primera película de la serie ya se desvió del musical al mostrarnos más detalles de la infancia de Elphaba, lo que permitió al público comprender mejor el desarrollo de su personaje y su relación con los animales parlantes. Dado que la historia se ha dividido en dos partes, cuya duración total representaría casi el doble de la producción teatral original, sin duda podemos esperar algo similar de Wicked Parte 2. Si bien es posible que haya más escenas de la infancia de Elphaba, el segundo capítulo de la saga también podría mostrarnos la relación entre Elphaba y Glinda con mayor profundidad. En el musical, vemos cómo se distancian cada vez más, pero su relación sigue siendo uno de los elementos centrales de toda la historia, algo que probablemente la segunda película de Wicked también enfatizará. Wicked, For Good, le reserva al público lo que podría ser el giro más inesperado de todo el musical. El número musical Nadie llora a los malvados de Wicked reveló que el gobernador de Munchkinland no era realmente el padre de Elphaba, ya que su madre tuvo una aventura extramatrimonial.
Sin embargo, al final del musical, el público descubre que el hombre que vimos brevemente al principio de la primera película no es otro que el mismísimo Mago de Oz. Los fans del musical habrán notado los cameos en Wicked, entre los que destacan Idina Menzel y Kristin Chenoweth, quienes interpretaron los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente, en el musical de Broadway, en el número musical One Short Day. Alice Fearn, quien interpretó a Elphaba en la producción del West End, también aparece en la película como la madre de Glinda. Wicked for Good parece continuar esta tradición al presentar a Kerry Ellis, quien interpretó a Elphaba tanto en Broadway como en la producción del West End, en un cameo no revelado, y a juzgar por la primera parte de la historia, probablemente podamos esperar muchos más cameos en el segundo capítulo. Wicked, parte 2, es una próxima película musical estadounidense de fantasía dirigida por John M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fox. La secuela de Wicked, 2024, adapta el segundo acto del musical teatral de 2003 de Stephen Schwartz y Holzman, que se basó libremente en la novela de Gregory Maguire, en sí misma a una reimaginación de la novela de L. Frank Baum de 1900 El maravilloso Mago de Oz y su adaptación cinematográfica de 1939. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marisa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum repiten sus papeles de la primera película. Ambientada en la Tierra de Oz antes y después de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, la trama sigue a Elphaba y Glinda abrazando sus nuevas identidades como la malvada bruja del oeste y Glinda la buena, y cómo sus acciones cambiarán su amistad y a Oz. Universal Pictures y Mark Platt, productores del musical, anunciaron la adaptación cinematográfica en 2012. Tras un largo desarrollo y múltiples retrasos, en parte debido a la pandemia de COVID-19, Chu fue contratado como director, con Erivo y Grande incorporados al reparto en 2021. La adaptación se dividió para evitar omitir puntos de la trama y desarrollar más a los personajes. El rodaje de ambas películas comenzó en diciembre de 2022 en Inglaterra, se interrumpió en julio de 2023 por la huelga de SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó y concluyó en enero de 2024. Wicked, for Good, se estrenará por Universal Pictures en Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Premisa. Años después de los sucesos de Wicked, 2024, Elphaba Thorpe, ahora conocida como la malvada bruja del oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales mientras vive como fugitiva. Mientras tanto, Glinda Opland, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago y Madame Morrible. Mientras enfrentan las consecuencias de sus actos, su relación se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale desde Kansas, que cambiarán la tierra de Oz para siempre. Elenco. Bailey, Erivo y Grande, L.R., repetirán sus papeles como Fiyero, Elphaba y Glinda respectivamente en la segunda película. Cynthia Erivo como Elphaba Thorpe, una joven incomprendida que nació con piel verde y que ahora es conocida como la malvada bruja del oeste. Ariana Grande como Glinda Opland, una joven popular que ahora es conocida como Glinda la Buena. Jonathan Bailey como Fiyero Tigelar, un príncipe Winky y capitán de la Guardia del Mago. Jeff Goldblum como el maravilloso Mago de Oz. Marisa Bode como Nessaros Thorpe, la media hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland. Ethan Slater como Buck Woodsman, un Munchkin que trabaja como sirviente para Nessaros. Michelle Yeoh como Madame Morrible, la exdecana de hechicería de la Universidad Shees, que trabaja para el Mago. La segunda película de la adaptación cinematográfica, en dos partes de John M. Chu, del aclamado musical de Broadway, se estrenará en cines el 21 de noviembre de 2025, casi exactamente un año después del estreno de Wicked. Wicked for Good, cuyo título oficial se anunció el 16 de diciembre, verá a las brujas de Oz, Galinda, Ariana Grande, también conocida como Glinda la Bruja Buena, y Elphaba, Cynthia Erivo,
también conocida como La malvada bruja del oeste, continuando la historia que comenzó con la primera película. El primer vistazo al póster de Wicked, For Good, se vio en la CinemaCon 2025. En la imagen, Elphaba, Erivo, luce perfecta en todo su esplendor de bruja malvada, mientras que Glinda, grande, se asemeja a la Glinda buena a la que están acostumbrados los fans de El Mago de Oz. El eslogan del póster, Transformarás, hace referencia al icónico dueto del musical de Broadway e inspiración para el título de la película, For Good. La canción es una de las más reconocibles de Wicked después de Defying Gravity. Wicked, que se estrenó en cines el 22 de noviembre, tuvo el mayor estreno para una adaptación musical, con una recaudación estimada de $114 millones en taquilla nacional. Grande y Erivo, a pesar de un rumor en línea no verificado, cobraron lo mismo por sus espectaculares papeles protagónicos, incluso compararon contratos. Las películas están basadas en el musical homónimo de 2003, originalmente basado en la novela Superventas de Gregory Maguire. Wicked narra la historia jamás contada de las brujas de Oz. Winnie Holzman, guionista de la producción teatral, escribió el guión de la película de Chu junto a Dana Fox. El compositor y letrista ganador del Oscar, Stephen Schwartz, adaptó el musical para la gran pantalla. Y Idina Menzel y Kristin Chenoweth interpretaron los papeles originales de Elphaba y Glinda en Broadway, y tuvieron cameos sorpresa durante la secuencia de Un día corto. Wicked concluyó con la impresionante interpretación de Erivo del número musical más conocido de la obra, Defying Gravity. Dado que Defying Gravity servía como cierre del primer acto de la obra de Broadway, este final de Wicked contribuyó a la visión de Chu de dividir el primer y segundo acto en películas independientes. Wicked de Chu se mantuvo fiel al musical de teatro, presentando pocos o ningún cambio en la trama general de la historia. Le dijo a The Hollywood Reporter antes del lanzamiento de la película sobre el proceso de realización cinematográfica: sabíamos que no queríamos alejar la película del programa, tanto como para que no fuera el programa que amaba. Empezamos a hablar sobre qué números puedes cortar para incluirlo. Y la cantidad de números que tienes que cortar para incluir esta historia simplemente no es plausible. Quieres todas las canciones, así que vas a cortar el baile. ¿Cuáles? Dime cuáles y lo haremos. Simplemente se hizo muy evidente que teníamos que tomar una decisión. Estuvimos yendo y viniendo. ¿Estamos haciendo una película de 3 horas y media que corta todas estas cosas? ¿Estamos haciendo una a la vez? Y si estamos haciendo una a la vez, entonces tenemos que asegurarnos de que esa película sea emocionalmente satisfactoria para que no parezca que nos detenemos en medio de una historia. Todos estuvimos de acuerdo en dividirla. Continuó. Y descubrimos que esa habitación era necesaria, porque si vas a, no sé, quizás terminar con un desafiando la gravedad, digamos, entonces tienes a Elphaba, que necesita ser el momento más crucial de su vida. Así que necesitas contextualizar a Elphaba más de lo que quizás lo hace la serie. Necesitas ver cómo fue su infancia. ¿Y cómo construyes esa amistad? En el cine, uno se desmiente tan rápido que necesita el tiempo y el espacio para creer en esa relación. Y tienes una narradora de Galinda que lo resume todo, que prepara el terreno para la segunda película. Así que todas esas cosas son muchísimas. Y creo que encontramos un equilibrio hermoso. Chu y el equipo filmaron ambas películas juntos durante más de 160 días y se detuvieron 10 días antes de terminar, debido a la huelga, nuestro Defying Gravity y los días de vuelo, dijo a THR. El equipo finalizó los 10 días de producción a principios de este año. Dado que las películas se rodaron juntas, el elenco se mantiene igual en ambas. El segundo acto de Wicked toma un giro más oscuro de los brillantes momentos de amapola en el primer acto. Defying Gravity, tanto en el musical como en la película, sirve como el momento en que Elphaba se transforma en la malvada bruja del oeste que los fanáticos del Mago de Oz conocen, con el contexto adicional de que el mago y su mentora, Madame Morrible, interpretados en la película por Michelle Yeoh, respectivamente, la han tildado de malvada, después de que ella se negó a ayudar en su plan para despojar a los animales de sus derechos en Oz. Elphaba y Glinda
quienes pasaron el primer acto y la película haciéndose amigas contra todo pronóstico, toman caminos separados cuando Elphaba decide rebelarse contra el mago y Glinda se queda atrás. Schwartz confirmó a THR que hay 2 canciones nuevas en Wicked, For Good. Se escribieron porque eran necesarias para la narrativa. Por eso no hay una canción nueva en la primera película, porque no la necesitábamos, dijo. Son una parte importante de la historia. La razón por la que quisimos tener nuevas canciones en la segunda parte, y eso es lo único que voy a decir sobre la segunda parte, es porque teníamos estas ideas de canciones que nos enamoraron. Y como dice Dana, ni siquiera podríamos haber incluido toda la banda sonora en una sola película, dijo Holzman, y agregó que cualquier cambio realizado en la primera parte se hizo para aumentar la intensidad o aumentar las apuestas, y nunca solo porque sí. Holzman y Fox también intervinieron en el debate sobre los spoilers de Wicked, explicando por qué no les preocupa que los fans puedan spoilear la segunda película. No se estrenó ayer, lleva 21 años en cartelera, bromeó Holzman sobre el musical. No solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Ha estado de gira y se ha estrenado en muchos idiomas. Hay algunas respuestas que puedes saber. Si lo averiguas tú mismo, puedes saberlo. Aún así, dijo que se compadece de los fans que intentan evitar los spoilers. Tengo que rendir homenaje a quienes están respondiendo porque eso es lo que queríamos. La pasión es hermosa. Demuestra cómo entregaron su corazón. Para complacer a todos los espectadores, aquí les contamos cómo continúa la historia en el musical, con una gran advertencia de spoiler para los nuevos cinéfilos. El segundo acto transcurre en paralelo a los acontecimientos del Mago de Oz original. Comienza con Glinda, ahora oficialmente llamada Glinda la Buena, y Fiyero, interpretado por Jonathan Bailey, ahora capitán de la Guardia del Mago, hablando con el público de Oz como representantes del mago. Morrible, quien cuenta una versión completamente falsa del final del primer acto de la serie, anuncia que Fiyero y Glinda están comprometidos para calmar a la multitud preocupada por la bruja malvada. Fiyero aún siente cariño por Elphaba y se marcha debido a los horribles comentarios de la multitud. Elphaba visita a su hermana, Nessarose, interpretada por Marisa Bode en la película, quien se ha convertido en la gobernadora de Munchkinland. Nessa les ha arrebatado a los Munchkins el derecho de quedarse con Boq, interpretado por Ethan Slater en la película. Elphaba encanta los zapatos enjollados de su madre para que Nessa pueda caminar, pero Boq sigue rechazándola. Un hechizo fallido del que Nessa culpa a Elphaba convierte a Boq en el hombre de hojalata. El mago le ofrece una vez más a Elphaba la oportunidad de unirse a su causa, pero ella lo rechaza y Fiyero la ayuda a escapar del mago, dejando atrás a Glinda. La pareja finalmente confiesa su amor. Morrible y el mago idean un plan para poner en peligro a Nessarose y llamar la atención de Elphaba. Esto desencadena el tornado que Morrible causa en el Mago de Oz, que lleva a Dorothy a Oz y mata a Nessarose, también conocida como la malvada bruja del este. Glinda y Elphaba se reencuentran y se pelean porque Glinda le dio los zapatos de Nessa a Dorothy, la chica que llegó a Oz. Finalmente, se reconcilian después de que Glinda le advirtiera a Elphaba del plan para matarla con un poderoso número musical, For Good. Elphaba, aparentemente, se derrite con un cubo de agua, su final en el Mago de Oz. Glinda le dice al mago que Elphaba era su hija, lo expulsa de Oz y hace que arresten a Morrible por su plan para matar a Nessarose. Fiyero, quien se había convertido en el espantapájaros tras intentar ayudar a Elphaba en una escena anterior de la serie, regresa al lugar del derretimiento, libera a Elphaba de una trampilla y ambos huyen juntos. Dorothy y su equipo aparecen brevemente en la primera parte de la película Wicked, solo de espaldas, y en el tráiler hablando con el mago. El personaje del Mago de Oz aparece de espaldas o en silueta, pero nunca aparece explícitamente en el musical. Wicked. For Good no podía llegar antes, aunque pasarán 6 meses antes de que el público regrese a la Tierra de Oz y descubra qué le sucedió a Elphaba en la segunda parte tras los eventos de Wicked. Mientras esperamos la secuela más esperada del año, esto es todo lo que podemos esperar de la segunda película de la franquicia Wicked. Al igual que su predecesora, la segunda película de Wicked se basará en el musical del mismo nombre. Sin embargo, la inspiración para la película
también proviene de la novela homónima de 1995, en la que se basa el musical, y de El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum, el material original que inspiró toda la historia de la precuela. Si el musical es algo por lo que pasar, Wicked Parte 2 comenzará aproximadamente 5 años después de los eventos de la primera película. Ahora escondida, Elphaba ahora es conocida como la malvada bruja del oeste por su oposición al mago de Oz. Su ex mejor amiga Glinda, ahora la bruja buena del norte, se ha convertido en portavoz del mago y Madame Morrible, dejando a los dos en lados opuestos de esta lucha. Aunque Nessarose era un personaje secundario agradable en la primera película de Wicked, definitivamente tendrá un papel más importante y quizás menos agradable en Wicked Parte 2. Al principio de la película, lo más probable es que se haya convertido en la nueva gobernadora de Munchkinland. En su nueva posición, les ha quitado los pocos derechos que tenían los Munchkins para evitar que Bow la abandonara, lo que luego llevará a que Nessarose sea conocida como la malvada bruja del este. Sin embargo, definitivamente podemos esperar cambios en lo que respecta a la trama de Nessarose. En una entrevista con Variety, Melissa Bode, quien interpreta a Nessarose en ambas películas de Wicked, reveló que habrá cambios en la historia de la malvada bruja del este para evitar retratar el capacitismo que vemos en la producción teatral, donde los zapatos mágicos encantados de Nessarose le otorgan la capacidad de caminar. Durante No soy esa chica en Wicked, el público pudo vislumbrar el nuevo y floreciente romance entre Fiyero y Elphaba, pero podemos esperar ver más de ello en la segunda parte de la película. A juzgar por el musical, Fiyero estará comprometido con Glinda al principio de Wicked, For Good, pero finalmente dejará que sus verdaderos sentimientos por Elphaba prevalezcan mientras intenta desesperadamente encontrarla ahora que está escondida y protegerla de las personas poderosas que lo rodean, incluyendo a Madame Morrible y el Mago de Oz. Como el público ya sabrá, Wicked es una precuela de El Mago de Oz, pero es en Wicked, For Good, donde el público podrá apreciar realmente la conexión entre ambas historias. En el musical, Dorothy Gale aparece aproximadamente a la mitad del segundo acto, cuando el tornado que la llevó a Oz mata a Nessarose, lo que obliga a Elphaba a correr a ayudar a su hermana y por lo tanto a revelar su paradero al mago y a Madame Morrible. Si bien el público ya ha conocido a todos los personajes excepto a Dorothy, también podemos esperar ver más de los protagonistas del Mago de Oz original, ya que la película revelará quiénes son realmente el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros. Como musical, Wicked Parte 2 se definirá naturalmente por sus canciones. La segunda película incluirá algunos números musicales muy queridos como As Long as You're Mine, donde Elphaba y Fiyero revelan sus sentimientos mutuos, y For Good, un conmovedor y hermoso dueto entre Elphaba y Glinda hacia el final de la historia. Sin embargo, esta entrega de la franquicia Wicked también incluirá 2 nuevas canciones originales, una para Elphaba y otra para Glinda, que posiblemente revelarán más sobre cada protagonista y retratarán el desarrollo de sus personajes en la segunda parte de la narrativa. La primera película de la serie ya se desvió del musical al mostrarnos más detalles de la infancia de Elphaba, lo que permitió al público comprender mejor el desarrollo de su personaje y su relación con los animales parlantes. Dado que la historia se ha dividido en 2 partes, cuya duración total representaría casi el doble de la producción teatral original, sin duda podemos esperar algo similar de Wicked Parte 2. Si bien es posible que haya más escenas de la infancia de Elphaba, el segundo capítulo de la saga también podría mostrarnos la relación entre Elphaba y Glinda con mayor profundidad. En el musical, vemos cómo se distancian cada vez más, pero su relación sigue siendo uno de los elementos centrales de toda la historia, algo que probablemente la segunda película de Wicked también enfatizará. Wicked, For Good, le reserva al público lo que podría ser el giro más inesperado de todo el musical. El número musical Nadie llora a los malvados de Wicked reveló que el gobernador de Munchkinland no era realmente el padre de Elphaba, ya que su madre tuvo una aventura extramatrimonial. Sin embargo, al final del musical, el público descubre que el hombre que vimos brevemente al principio de la primera película no es otro que el mismísimo Mago de Oz.
Los fans del musical habrán notado los cameos en Wicked, entre los que destacan Idina Menzel y Kristin Chenoweth, quienes interpretaron los papeles de Elphaba y Glinda, respectivamente, en el musical de Broadway, en el número musical One Short Day. Alice Fearn, quien interpretó a Elphaba en la producción del West End, también aparece en la película como la madre de Glinda. Wicked for Good parece continuar esta tradición al presentar a Kerry Ellis, quien interpretó a Elphaba tanto en Broadway como en la producción del West End, en un cameo no revelado, y a juzgar por la primera parte de la historia, probablemente podamos esperar muchos más cameos en el segundo capítulo.